estos momentos, mientras yo estoy hablando, solo en este lápiz que podemos observar ocurren un montón de procesos energéticos. Hay un montón de partículas elementales interactuando unas con otras. Pero, ¿qué son las partículas elementales? ¿Y cómo su estudio nos ha revelado nuevas facetas insospechadas acerca de la materia? Hoy vamos a tratar de explorar, vamos a adentrarnos en la mecánica cuántica para ver sus implicaciones filosóficas. Pero antes de examinarla desde el punto de vista filosófico, es preciso una consideración de cómo se ha ido descubriendo la teoría. Muchos misterios del espacio y el tiempo, pararse a pensar la materia, el movimiento, que es la energía y las formas de vida, haya una evolución, esto es la revolución. Usa la cabeza, filosofía de la naturaleza. La mecánica cuántica ha puesto de relieve algunos problemas fundamentales acerca de la estructura de la materia. Porque, en el fondo, la materia es algo continuo, es decir, está hecha de algún elemento que siempre podemos dividir hacia el infinito, diríamos, tiene continuidad. O está hecha de elementos discontinuos, es decir, que si nosotros vamos dividiendo la materia, vamos a encontrar unos elementos primigenios que ya no podemos dividir y que son los pilares, o los elementos primeros, ¿no?, del universo. Claro, la mecánica cuántica ha puesto de relieve que nosotros podemos entender la materia como una onda o como una partícula, y que ambos aspectos están implicados. Es decir, toda partícula elemental tiene un aspecto ondulatorio, es decir, continuo, y un aspecto corpuscular, y lo podemos entender como partícula, es decir, tiene un aspecto discontinuo. Pero claro, ¿cómo pueden combinarse ambos elementos? ¿Y cómo lo podemos llegar a entender para tener una imagen cabal de la naturaleza? Para eso es preciso considerar primero, en primer lugar, cómo se fue desarrollando la teoría, cómo hemos llegado a esta contraposición entre onda y partícula. Bien, diríamos que hasta finales del siglo XIX había una imagen bastante unitaria de la naturaleza. Se imaginaban los físicos que estaba hecha por corpúsculos que estaban en un espacio-tiempo homogéneo, absoluto. Y diríamos, y todo hacía pensar que en el nivel microscópico las cosas eran iguales que en el nivel normal, es decir, que igual que nosotros vemos que las cosas tienen un espacio-tiempo definido, pues en el nivel micro, pues diríamos, las cosas son iguales. Sin embargo, Max Planck descubrió que quizás las cosas no eran tan evidentes como parecían. Y es que él estaba estudiando la radiación del cuerpo negro y se dio cuenta que cuando a medida que calentaba ese cuerpo, la radiación energética no se daba de una manera continua, sino que se daba de una manera discontinua. Básicamente diríamos, un cuerpo negro es aquel que, a medida que lo vamos calentando, va radiando energía. Pero claro, lo lógico sería pensar que a medida que le damos más energía, ¿no?, esta línea sería como, mejor dicho, a medida que le vamos dando calor, esta sería la línea que marca el calor, ¿no?, y a medida que aumenta el calor, pues, diríamos, ese cuerpo va a ir desprendiendo energía de manera continua, ¿no? Sin embargo, lo que descubrió Max Planck es que, más que darse de manera continua, el cuerpo negro emitía energía solo en determinados momentos, es decir, solo cuando se habían alcanzado una serie de niveles, y no antes, y ya después de alguna manera también decaía. Es decir, y esto le lleva a pensar a Max Planck, la energía de alguna manera se intercambia en forma de paquetes, de modo que solo cuando se ha alcanzado un determinado nivel energético, entonces es cuando se puede desprender un corpúsculo de energía, ¿no? Es decir, hasta entonces se imaginaba que la energía, la luz, pues eran más bien ondas, y esto parecía indicar más bien que tenía un aspecto corpuscular, es decir, que solo al llegar a un determinado nivel de energía, entonces, pues, podía desprenderse energía. De alguna manera, es tanto como decir que quizás la energía tiene un tamaño determinado, es decir, igual que nosotros vamos a correos, y quizás en correos nos dicen, oiga, es que usted tiene que rellenar este paquete determinado, y solo cuando esté lleno, pues lo puede enviar, pues diríamos, pues la energía es tan caprichosa que solo cuando puede rellenar un paquete de energía es cuando entonces puede desprenderse y darse un intercambio energético. Bien, esa energía de alguna manera tiene un tamaño determinado, y es un tamaño de acuerdo a una constante, que es la llamada la constante de Planck, que se expresa mediante la H. H sería la constante de Planck, que de alguna manera marca el tamaño, las dimensiones
de la energía. Y también marca un tamaño mínimo, es decir, que no puede haber energía más pequeña que de acuerdo con la constante de Planck, ¿no? Y esto va a ser algo muy importante, como veremos. Bien, ¿por qué es importante este descubrimiento? Porque claro, lo que nos da a entender es que dentro de la materia, las partículas elementales, parece que hay un espectro corpuscular, es decir, y tiene un tamaño, y hay unas dimensiones más o menos determinadas. Los físicos siguieron pensando acerca de esto. Einstein tuvo un famoso experimento sobre el fenómeno fotoeléctrico que también parecía apuntar a esta dirección, es decir, que los intercambios energéticos entre las partículas pues, se da de manera corpuscular, aunque la propagación de esas partículas sí que tiene un aspecto ondulatorio. Bien, experimentos como el de la doble rendija habían puesto de manifiesto precisamente que las ondas, es decir, que la materia, la luz en concreto, pues tiene un movimiento ondulatorio. Ahora bien, sin embargo, el intercambio energético en otros experimentos muestra que tiene un carácter corpuscular. Es Niels Bohr, cuando está estudiando el espectro de hidrógeno, el que formula una nueva teoría revolucionaria acerca del átomo. Bien, el espectro de hidrógeno, la espectrometría lo que permite es saber las frecuencias de absorción de energía de determinados elementos, ¿no? Y cada elemento absorbe energía en unas frecuencias distintas. En concreto, el espectro de hidrógeno, pues tenemos ahí, ¿no? las barras, ¿no? Donde si esto pues, estuviese pintado todos los colores, ¿no? El arco iris, pues veríamos exactamente cuáles son las frecuencias, ¿no? Donde absorbe el hidrógeno o emite energía. Bien, cuando interacciona con la luz. Ahora bien, la pregunta en Niels Bohr es ¿y por qué son estas rayas y no otras? ¿Y por qué no hay rayas intermedias? Es decir, solo en unas rayas determinadas. Y entonces él conecta con la idea de Max Planck de la discontinuidad, ¿no? De la energía y piensa, tiene que haber saltos cuánticos. Es decir, que en el átomo efectivamente pues tiene que haber un núcleo y los electrones tienen que estar orbitando alrededor de ese núcleo y de alguna manera esos electrones ocupan unas órbitas muy determinadas, unas órbitas que además se relacionan con la constante de Planck y no otras intermedias. Y cuando estimulamos al átomo, al electrón con energía, lo que hace es saltar a una órbita distinta. Es decir, que de alguna manera el electrón ocupa una órbita y cuando lo estimulamos energéticamente salta a otra órbita. Y no hay órbitas intermedias, es decir, que hay un salto entre una órbita y otra. Y eso es lo que se llaman los saltos cuánticos. Claro, esta era una idea muy revolucionaria en la ciencia y los físicos no estaban dispuestos a admitirla. Lo que pasa es que era la mejor hipótesis hasta el momento. Y de hecho Sommerfeld pues, lo va a corregir y va a decir, bueno, esto es como un modelo planetario, pero que quizás funciona mejor si lo pensamos como elipses, más que como órbitas circulares. Bien, eso pues parecía que explicaba un poco mejor los fenómenos, aunque no terminaba de explicarlo del todo. Bien, por otro lado, otros físicos se negaban un poco a ir por estos derroteros, que eran un poco extraños, y se imaginaron, no pensaron que quizás esas partículas elementales había que entenderlas también como ondas. Y aquí es donde el genio de de Broglie, físico francés, pues correlaciona las partículas elementales con las ondas. Y parte de la ecuación de Einstein, ¿no? Tomando las ideas de Max Planck, ¿no? La energía es la constante de Planck por la frecuencia de onda, y eso él, ahora no hay tiempo de ver cómo lo hace, pero bueno, le da la vuelta y dice, bueno, quizás la longitud de onda pues también se relaciona con la constante de Planck partido por la cantidad de movimiento, ¿no? Que eso es P, ¿no? La masa por la velocidad. Claro, esto que de alguna manera nos puede parecer muy abstracto, lo que ponía manifiesto era una nueva imagen del átomo. Era imaginarse que dentro del átomo, diríamos, las órbitas no son simplemente órbitas por las cuales se mueven los átomos, sino que son ondas que están ahí, es decir, que son ondas continuas. Y quizás en esas ondas es donde los electrones están, pues de alguna manera, como surfeando, ¿no? Como nadando, y de alguna manera esto se entiende como la onda y su piloto, ¿no? La onda y el piloto que sería el electrón, que quizás se concentra en algún punto determinado. Claro, esto era como una imagen también revolucionaria y una imagen contrapuesta a la de Bohr, porque en un caso Bohr entiende que el electrón es discontinuo, es decir, es una partícula, mientras que de Broglie más bien lo que enfatiza es que es una onda, aunque también admite que hay un electrón ahí. Lo que pasa es que ahí lo que no quedaba claro es cuál era la relación exacta entre el piloto y su onda. Entonces, son dos modelos que están en pugna y ninguno termina de explicar bien, ninguno termina de explicarlo bien del todo. La mecánica cuántica, una historia fantástica por la indeterminación, sea onda o electrón.
Así pues, estaban los físicos debatiéndose cuál de los dos modelos era más convincente. Si más entenderlo como un corpúsculo, el electrón, o más bien entenderlo como una onda. Ninguno de los dos modelos terminaba de explicarlo todo. Bien, Heisenberg, que es el discípulo de Niels Bohr, va a desarrollar una mecánica matricial, es decir, va a tratar de estudiar el electrón fijándose sobre todo en su aspecto corpuscular, es decir, su manifestación energética, es decir, estudiando el espectro de hidrógeno, porque es ahí donde se ve mejor cómo son esos saltos cuánticos, es decir, cómo se da un comportamiento corpuscular, y va a desarrollar una mecánica matricial que en el fondo es un cálculo probabilístico, ¿no? Es muy interesante esta historia porque, claro, Heisenberg era muy joven y estaba estudiando estas cosas y le dio una alergia, y eso lo obligó a retirarse a un sitio donde había un faro. Y entonces, bueno, decidió llevarse los materiales, ¿no?, del espectro de hidrógeno para poder estudiarlo, los datos, y él, del cuenta que una noche se le ocurrió empezar a relacionar esos datos y de una manera un poco extraña, una manera que él no conocía, pero vio que más o menos podía llegar a explicar, ¿no?, cómo podía relacionar los datos de una manera satisfactoria. Y entonces él cuenta que fue muy contento ahí, vio amanecer ya desde el faro y dijo, bueno, ya está, he solucionado el problema. Él cuando vuelve a Múnich, donde trabajaba y donde había nacido, pues explica su descubrimiento y le dice, bueno, es que eso es el cálculo de matrices, que ya los egipcios lo conocían, pero bueno, él lo había descubierto por sí mismo una noche tratando de solventar el problema y realmente había dado con buena parte de la solución. Había dado con un cálculo que al menos permitía explicar el espectro de hidrógeno. Sin embargo, era un cálculo probabilístico. Esto significa que no daba con certeza, ¿no?, el dónde iba a estar el electrón, pero sí podía calcular los diversos casos y cuál era la probabilidad, ¿no?, de que se diera. Y diríamos, hombre, y se fija en el aspecto corpuscular. Es decir, Heisenberg lo que entiende es que lo importante es entender el electrón como una partícula energética definida en el espacio-tiempo y diríamos, lo que hace es calcular dónde va a aparecer. Claro, en realidad el éxito de Heisenberg va a durar más bien poco, porque casi a la vez, un poquito después, pero casi a la vez, Schrödinger, que era científico en Viena, va a desarrollar una mecánica ondulatoria, es decir, va a entender más bien el electrón en la perspectiva de de Broglie, es decir, lo importante es entenderlo como onda, y va a desarrollar una mecánica que además describe muy bien la evolución del sistema cuántico a lo largo del tiempo. Y esta es la célebre ecuación, ¿no?, de Schrödinger, ¿no?, la energía de psi es igual al hamiltoniano por psi, ¿no?, y que en el fondo dentro de ese hamiltoniano pues estaría I, que es un número irreal, imaginario, ¿no?, raíz cuadrada de menos 1 por la constante de Planck disminuida. Claro, el éxito de Schrödinger es notable, ¿no?, la ecuación de Schrödinger funciona muy bien y además era un cálculo mucho más sencillo. Sin embargo, esta ecuación planteaba un problema serio, y es ¿qué significaba exactamente psi? ¿Qué significaba realmente esta ecuación? En primer lugar, porque usa números irreales, ¿no?, usa el número imaginario raíz cuadrada de menos 1. Eso no solo no existe, sino que además no lo podemos concebir. Es como un aparato matemático que usamos para hacer mediciones o para hacer cálculos. Y por otro lado, el hamiltoniano supone que para cada partícula elemental hay un espacio distinto de 3 dimensiones. Esto diríamos, en el caso del hidrógeno no tiene problemas porque solo hay un electrón, pero claro, en el caso de átomos con muchos más electrones, no sé, cualquiera, ¿no?, el oxígeno, pues diríamos, claro, si cada partícula elemental tiene 3 dimensiones, eso es un espacio fantasmagórico, ¿no?, ese espacio no puede existir. Entonces, claro, los físicos se debatieron a pensar, bueno, ¿qué significa psi? ¿Qué significa esta onda? Porque esta onda, claro, permite hacer cálculos muy buenos, funciona muy bien, o sea, tiene que ser algo real esta onda, tiene que existir y ser algo real, pero ¿qué es eso que existe? Que es también como un aparato matemático tan complicado. Y entonces Max Born, pues es el que da una solución. Y dice, bueno, en el fondo el cuadrado de psi, el cuadrado de esta función de onda, no es más que la probabilidad de encontrar un electrón en un determinado estado. Que esto dicho así, rápido y mal, es tanto como decir, mira, señoras y señores, esta onda es una onda de probabilidad. Entonces lo que ondula en la materia no es una onda real, sino que es una onda probable. Pero es una onda probable que tiene efectos reales. Y esto es muy paradójico, porque si lo pensamos, podemos entender que la probabilidad sea algo propio de nuestra forma de conocimiento. Es decir, que si decimos, va a llover mañana,
no sé, hay un 50% de probabilidad de que llueva mañana. Claro, ahí es normal pensar que la probabilidad es algo de nuestra falta de conocimiento. Es decir, si nosotros conociéramos todas las circunstancias actuales del sistema, del clima, pues diríamos, hombre, podríamos determinar bien si va a llover mañana o no, pero a nadie se le ocurriría pensar, no, o sea, hay un 50% de posibilidad de que llueva y eso depende un poco de, no sé, de cómo la nube pues le dé por decantarse, es decir, pues puede estar en las dos situaciones y depende de cómo se quiera decantar, pues lloverá o no lloverá. Diríamos, eso no tiene sentido. Sin embargo, en física cuántica sí tiene sentido, porque lo que marca esta función de onda es una serie de probabilidades, y una serie de probabilidades que de alguna manera marcan cómo el electrón interfiere consigo mismo. Es decir, no es una cuestión únicamente de nuestra incapacidad de conocimiento, sino que realmente en el sistema cuántico hay una probabilidad que está ondulando. Y es solo cuando nosotros interaccionamos con ese sistema, lo que Heisenberg llamará el colapso de función de onda, que nosotros, de alguna manera, que al darle energía al sistema, pues vamos a hacer que esa onda de probabilidad se determine en una de las diversas posibilidades que marca. Claro, esto es extrañamente paradójico. Y esto claramente iba a obligar a los físicos a replantearse muchas cosas. Desde un punto de vista filosófico, dejamos aquí planteada la pregunta y luego en otro vídeo, ¿no? En el siguiente vídeo, iremos a por ella. Claro, ¿qué significa que ondula la probabilidad? ¿Puede ondular la probabilidad? Yo puedo entender que ondule pues el agua, ¿no? Tiro una piedra al estanque y el agua empieza a ondular. Pero que ondule la probabilidad y que eso sea una característica de la materia y que eso tenga algún tipo de realidad es muy raro. Que la probabilidad sea real es muy raro. Y la segunda pregunta es ¿qué tipo de realidad tiene psi? Es decir, ¿esto es algo real? ¿Es solo un aparato matemático? ¿Esto nos conduce hacia una fuente de, no sé, de idealismo? ¿O qué pasa aquí? Bien, estos y otros problemas los veremos en el próximo vídeo de Filosofía de la Naturaleza. La mecánica cuántica, una historia fantástica por la indeterminación, sea onda o electrón, usa la cabeza, filosofía de la naturaleza. Usa la cabeza, filosofía de la naturaleza. Usa la cabeza, filosofía de la naturaleza. Usa la cabeza, filosofía